Y aquí, ¿dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse. Voy a ir a la lista de asistencia. Ya está bien, voy a confirmar que estoy grabando. Y vamos a ver quiénes están aquí con nosotros. El señor Bernd. André. Presente. Muy bien. Gonzalo Canales. Presente, profesor. Muy bien. No se puso verde. Francisco Duarte. Presente, profesor. Muy bien. Jorge Estrada. Presente. Richard Fernández. Richard Fernández no está. María Teresa Garcés. Presente. Ok. Giovanni León. Presente. Jaime Lobos. Presente. Álvaro Moricawin. Matías Mesa. Presente, profe. Muy bien. Matías Mesa. Ok. Jaime Moraga. Jaime Moraga no está. Germán Quijada. Germán no está. Ok. Natalia Quintana. Presente. Kiroki. Y Matías Tacul. Presente. Súper. ¿Hay alguien más en la lista? No. Perfecto. Ok. Entonces, chung chung. Cierro. Y antes de volver a la lista, siempre me gusta recordar eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el laboratorio ayer, si no pudieron asistir al laboratorio, ustedes saben que queda grabado. El Felipe ya subió la grabación que está en stream, así pueden revisar el contenido de cada clase siempre en esta página, en Canvas aquí. Y espero, no pude asistir ayer a la práctica, al laboratorio. Entonces espero que haya quedado todo bien y claro con el enunciado de la tarea 1. ¿Quién asistió ayer? A ver, André, por ejemplo, lo veo aquí por lo menos. ¿Quedó claro el tema de la tarea número 1? André. Eso todo bien explicado, además de que está el apoyo del PPT con todas las instrucciones. Perfecto, entonces no hay ninguna duda, es súper fácil la primera tarea, ¿no? Es como realmente empezar a meter las manos. Y André, ¿tú ya instalaste el software? ¿Te funciona en tu computador? En mi caso, sí. Ok. De hecho, ya... ¿Hay alguien que ha tenido problemas con la instalación, que no le corre, que se cae el programa o algo así? ¿Algo que no funciona? Ok, de los que están presentes aquí, parece que está todo ok. Excelente. Eso es muy bueno. Aprovechen este software, realmente es súper súper bueno, es muy amplio. Digamos, como todo software que simula el flujo aerodinámico, obviamente tiene sus problemas, tiene simplificaciones, ¿no es cierto? Entonces no representa la verdad, pero es una buena aproximación, es una buena forma de rápidamente calcular ciertas características de un ala o de un avión. Entonces le va a ser muy útil de aquí en adelante cuando tienen que diseñar un avión, por ejemplo, calcular la sustentación, a qué velocidad tiene que volar el avión, cuál es la máxima altura que alcanza en vuelo. Este software le va a ser bastante útil de aquí en adelante. Ok, entonces voy a... tengo que iniciar mi presentación porque aquí está. Perfecto. Ya, entonces arreglé el tema. Ahora la presentación está en esta pantalla y a ustedes los veo ahí arriba. Entonces ahora estoy feliz porque tengo la configuración de pantallas que yo siempre quería para ver todos los acontecimientos de la clase a la vez. Así, si ustedes levantan la mano, yo los voy a ver aquí arriba. Si ponen algo en el chat, ¿no es cierto? También me puedo dar cuenta. Soy más o menos malo para darme cuenta cuando hay algo en el chat, porque estoy como tan metido en mi charla que de repente me cuesta mirar. Pero si tienen una consulta,
y no quieren abrir su micrófono, si no quieren poner algo en el chat, colóquenlo aquí, colóquenlo en el chat. Profe, tengo una consulta, no entendí tal cosa, ¿verdad? En algún momento me voy a dar cuenta y voy a retomar su consulta. O si no, levanten la mano, abran el micrófono, me pueden interrumpir, no tengo ningún problema con eso. Así la idea es, ojalá, toda la clase fuera lo más interactivo posible. Ok, hoy día no vamos a hacer de estos juegos, lo voy a dejar para el viernes. Estoy preparando un par de consultas en línea para la clase del viernes, así hoy día me voy a enfocar en el PowerPoint aquí, en pasar la materia. Ok, entonces, empecemos. No, avanza, ya. Una de las ecuaciones más fundamentales que ustedes conocen desde la mecánica de fluidos y que se aplica obviamente en la aerodinámica es la ecuación de continuidad. La ecuación continuidad es un principio fundamental, casi obvio, ¿no es cierto? Que en realidad yo lo resumo un poco con esta frase, que el principio dice que no se puede crear ni destruir masa. Suena un poco extraño eso, no sé, pero obvio que no se puede crear masa. Bueno, aplicando este principio, ¿cierto? Al flujo de aire, en realidad, lo único que quiere decir este principio es, si yo tengo un flujo másico, ya que, por ejemplo, entra a un tubo, imaginémonos un tubo, ya, con una entrada en el punto 1 y una salida en el punto 2. Es un tubo un poco extraño porque es un tubo que va aumentando su área, como un tubo muy flexible, quizás un embudo, podríamos decir mejor que tubo. Entonces, todo el flujo másico, los kilogramos por segundo que entran al punto número 1, deben salir en el punto 2. Así, si entró aquí 1 kilogramo por segundo de flujo, sea aire, agua, lo que sea, tiene que salir 1 kilogramo por segundo en el punto 2, ¿verdad? Obviamente, si cambia el área, así si el diámetro del tubo es más pequeño en el punto 1 y más grande en el punto 2, significa que el flujo másico, el fluido, va a salir con otra velocidad en el punto 2, ¿no es cierto? Obviamente va a salir por el punto 2 a una velocidad menor de la que entró en el punto 1. Eso es lógico para poder justamente cumplir con esta situación de que el flujo másico sea constante. Y si el flujo másico es constante en la entrada y en la salida, significa que también es constante en cualquier sección entre medio. Entonces, en ninguna parte dentro de ese tubo, dentro de ese flujo, puede aumentar el flujo másico o disminuir el flujo másico. A eso me refiero con decir que no se puede crear masa para aumentar el flujo másico o destruir masa para reducir el flujo másico. Ok, este principio ahora lo podemos aplicar también a flujos que no pasen por tubos, que no pasen por dentro de algún objeto, sino que fluyen de forma exterior, alrededor de nuestro perfil. Porque si se acuerdan, la clase pasada yo le había presentado las líneas de corriente, ¿no es cierto? Las líneas de corriente eran líneas virtuales que eran tangenciales a los vectores de velocidad. ¿Se acuerdan? Entonces, en realidad, esta línea aquí arriba, como el borde de ese tubo que yo expliqué recién, en realidad, podían reemplazarlo por un flujo, por una línea de corriente, ¿no es cierto? Como la trayectoria de unas partículas que fluyen a lo largo de esta línea, porque sabemos que no puede haber ningún movimiento, ningún flujo másico que atraviese esas líneas de corriente. Esa era la definición de la línea de corriente, ¿no es cierto? Tangencial a la velocidad, es decir, no existe un componente perpendicular. Con otras palabras, una línea de corriente es lo mismo que la pared de un tubo, ¿no? Porque por la pared de un tubo tampoco puede pasar flujo másico. Entonces podemos imaginarnos la línea de corriente como si fuera la pared de un tubo. Obviamente sin la fricción de un tubo, un tubo idealizado. Ok, entonces el mismo principio de la ecuación de continuidad, de que no se puede crear ni destruir masa y que todo el flujo másico que entra en el punto 1 tiene que salir en el punto 2, también aplica entre líneas
de corriente. Y eso ahora lo podemos llevar a nuestro fenómeno de la aerodinámica, a nuestro flujo alrededor de un ala. Entonces, si tenemos nuestro ala aquí en el centro y observamos el comportamiento del flujo de aire alrededor de este ala, si dibujamos o si visualizamos las líneas de corriente, ¿se acuerdan de estas imágenes que vimos en la clase pasada con esa inyección de humo, ¿no es cierto? Ahí uno podía como ver las líneas de corriente. Si dibujamos estas líneas, entonces vemos que la distancia entre esas líneas o el área que hay entre líneas de corriente vecinas, ¿verdad? No es constante, sino el área va, por ejemplo, aquí, área 1, ¿no es cierto? Se va reduciendo. Aquí tenemos un área menor y después se va agrandando. Las líneas de corriente cambian y adaptan su distancia una con la otra. Y eso significa, volviendo a la ecuación de continuidad, ¿no es cierto?, de que el flujo másico que entró por acá, que fluye entre esas dos líneas de corriente, tiene que ser el mismo flujo másico que pasa en ese punto, ¿no es cierto?, donde están más cerca. Y esto obviamente significa que la velocidad que tiene el flujo de aire aquí en esta zona tiene que ser mayor que el flujo que la velocidad del mismo flujo másico en la entrada. Entonces, cambia la velocidad del fluido a lo largo de la trayectoria. La velocidad del fluido no es constante a lo largo de su pasada alrededor del perfil. Y la culpa de eso la tiene la ecuación de continuidad, ¿verdad? Esta es la razón de que por qué la velocidad del fluido se modifica a lo largo del recorrido por el perfil. Y ahora, si uno lee libros sobre aerodinámica, sobre todo libros así como bien básicos, uno siempre encuentra la explicación sobre el por qué el flujo de aire pasa más rápido por arriba del perfil que por abajo. Uno siempre escucha esta explicación. Tiene que pasar más rápido el fluido, ¿no es cierto? Porque como el camino del perfil es más largo, como la distancia entre el punto de remanso o el borde de ataque y el borde de fuga es más largo por arriba, el fluido tiene que ir más rápido. Eso es falso. Eso es totalmente equivocado, ¿no es cierto? Al fluido le da lo mismo si el camino sea más largo por arriba que por abajo. Le da exactamente igual. La razón de que por qué aumenta la velocidad en la parte superior es porque gracias a la disminución de área disponible, porque las líneas de corriente se tienen que comprimir. La palabra comprimir es peligrosa, ¿no es cierto? Porque no es que se comprima el aire, se comprime el espacio disponible, se reduce, ¿no es cierto? Se reduce el espacio, el área disponible. Y debido a la ecuación de continuidad, el flujo de aire debe aumentar su velocidad, porque el flujo másico tiene que ser constante. Entonces, esa es la razón por qué el flujo de aire es más rápido por arriba que por abajo, por la asimetría del perfil, por la reducción de área, aumenta la velocidad, y no porque la distancia sea mayor arriba que abajo. ¿Ya? Si vuelven a escuchar eso, y estoy seguro que lo van a escuchar de nuevo, porque es la típica explicación que uno lee y escucha muchas veces, tienen el derecho de reírse y a continuación explicarle a la gente la razón verdadera de por qué el flujo de aire es más rápido en la parte superior de un perfil que en la parte inferior. Ok, entonces, ecuación de continuidad, una cosa muy importante para entender el comportamiento de la aerodinámica. Vamos a la siguiente, que es la ecuación de impulso, ¿no es cierto? La ecuación de impulso ahora toma en cuenta algunos parámetros que la ecuación de continuidad despreció o no aparecieron en la ecuación de continuidad. Por ejemplo, la presión, ¿no es cierto? Vimos que en la ecuación de continuidad aparecía densidad, velocidad, área, pero no la presión. La presión obviamente tiene una influencia fuerte sobre el comportamiento de nuestro flujo.
Por eso tenemos que tomarla en cuenta a través de la ecuación de impulso. La ecuación de impulso nace de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Si uno analiza un volumen pequeño dentro del fluido, ¿verdad? Y analizamos las fuerzas que actúan sobre ese volumen, porque ecuación de Newton, ¿no es cierto?, es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, si sobre nuestro volumen actúan fuerzas y si este volumen posee una masa, significa que estas fuerzas producen una aceleración sobre nuestro volumen, ¿verdad? Ok, entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar qué fuerzas hay sobre este volumen. Voy a cambiar al lapicito para poder rayar. ¿Dónde está mi lápiz? Oh, se desaparece, se esconde mi mouse. Porque estoy en la pantalla equivocada. Entonces voy a usar el lápiz. Yo lo veo, usted no lo ve. Entonces tenemos aquí en esa parte, voy a resaltarlo un poco. ¿Dónde está mi lápiz? Momento. Aquí. Lápiz, de nuevo, lápiz. Entonces, este es mi lápiz. ¿Qué haces? Lápiz. Ahora sí. Entonces, este es nuestro volumen que estamos analizando, ¿no es cierto? Ahí estoy dibujando el volumen. Tiene una dimensión en X y en Y y una profundidad en Z. Aquí me aparecen unos menús extraños aquí en la pantalla. Perfecto. Este es nuestro volumen que estamos analizando. Y entonces, la fuerza que actúa sobre este volumen viene dado por la presión que actúa, ¿verdad? Tenemos una presión, por un lado, que actúa sobre este área de entrada. Quizás debería haber cambiado el color para hacerlo un poco más claro. Entonces tenemos una presión que actúa sobre la superficie que se arma como dI por dz. Ay. Se ha vuelto Se salió el PowerPoint, no sé por qué. Ya lo arranco de nuevo. Vuelvo a mi lámina, ahí está. Como que no le gusta mi lápiz hoy día. Hace cosas como que aparece menús, como si hubiese apretado el botón derecho. Parece que tengo configurado mi lápiz para que emule el botón derecho del mouse. Ok, de nuevo, entonces, la presión que actúa sobre esta área, ¿no es cierto?, de I por dz, es la fuerza que actúa sobre nuestro volumen desde la izquierda. Y por el otro lado tenemos por el otro lado del volumen, ¿no es cierto?, tenemos otra presión. ¿Por qué tenemos otra presión? Porque obviamente podemos asumir que la presión cambia a lo largo del recorrido de la línea de corriente, ¿no? Si volvemos a la lámina anterior, estamos prácticamente analizando un pequeño... Se puso negro. Un pequeño volumen, ¿no?, dentro de esta línea de corriente. Estamos analizando este pequeño volumen. Y como sabemos que la velocidad cambia de aquí para acá, ¿verdad? Sabemos que la velocidad cambia. Ya uno se puede imaginar que también debe cambiar la presión, ¿verdad? También la presión no es constante. Tenemos un gradiente de presión a lo largo de la línea de corriente. Entonces tenemos que asumir de que por el lado derecho de nuestro volumen actúa una presión distinta. Es decir, la presión incrementado por un gradiente de presión, que puede ser un gradiente positivo, es decir, aumenta la presión, o puede ser un gradiente negativo, lo que significa que disminuye la presión. En el caso de nuestro perfil, ¿verdad? Ya sabemos, si aumenta la velocidad, tiene que disminuir la presión. Eso es Bernoulli, ¿verdad? Eso es el resultado al cual vamos a llegar ahora con esta ecuación de impulso. Pero ustedes ya manejan ese concepto. Aumentando la velocidad, tiene que disminuir la presión. Entonces, vamos a tener una presión distinta
por el lado derecho, ¿verdad? Entonces, la fuerza resultante sobre el volumen es obviamente la diferencia entre esas dos fuerzas. La fuerza que actúa en el sentido positivo del movimiento menos la fuerza que actúa en el sentido opuesto. Entonces, la diferencia entre esos dos términos corresponde a la fuerza neta que actúa sobre nuestro volumen. Ok, entonces tenemos listo una fuerza, ¿verdad? Todo ese término corresponde a la fuerza. Y por el lado derecho tenemos entonces la masa. La masa es simplemente la densidad. Tenemos que asumir una densidad constante. Estamos asumiendo, ¿no es cierto?, que estamos, que estamos en un régimen de aire o de fluido incompresible. Entonces vamos a asumir la densidad constante multiplicada por el volumen, ¿no es cierto? Esto es la masa y la aceleración que sufre ese volumen es nada más que la derivada de su velocidad con respecto al tiempo, lo que podemos convertir obviamente en una derivada de la velocidad con respecto a la distancia, al avance. Ok, entonces, juntando todos esos términos, entonces tengo la fuerza por un lado, ahí se simplifican un poco los términos, ¿no es cierto? En realidad se elimina la presión, queda solamente el gradiente de presión como término importante en la ecuación. Y por el otro lado tenemos la masa y la aceleración. Si juntamos todo eso en nuestra ecuación en segunda ley de Newton, entonces nos aparece esta ecuación diferencial que me relaciona entonces cambios de presión en la dirección de movimiento con un cambio en la velocidad, en la misma dirección de movimiento. Lo que quiere decir esta ecuación es, si tienes un cambio en tu presión, ¿cierto? Si te aumenta la presión avanzando en dirección X, debe disminuir la velocidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ya entendemos como el fenómeno que describió Bernoulli en su ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Al incrementar la presión tiene que disminuir la velocidad, o al revés, si aumenta la velocidad tiene que disminuir la presión. Hay una relación inversa entre lo que es velocidad y lo que es presión. Y el origen de esta relación está dado por la ecuación de impulso simplemente. Ok, entonces esta ecuación de impulso ahora es la que se conoce como la ecuación de Euler, ¿cierto? Así, cambios de presión son igual a cambios en la velocidad en el sentido opuesto, aumentar la presión, disminuir la velocidad. Y esta ecuación es la que Euler junto con Bernoulli desarrollaron y que se conoce hoy en día como la ecuación de Bernoulli. Es súper interesante. En realidad, Bernoulli no fue la persona que desarrolló esa ecuación. En realidad fue Leonid Euler, que eran colaboradores, amigos incluso, que trabajaron juntos. Entonces quedó como ecuación de Bernoulli y no como ecuación de Euler. Aunque en realidad fue Euler que desarrolló, pero Bernoulli la publicó y la empezó a utilizar en aplicaciones técnicas. Por eso se conoce y se honra el nombre de Bernoulli con esta ecuación. Lo que es muy importante es recordar cómo nació esta ecuación. La ecuación nació, voy a regresar a la lámina anterior, nació del análisis de un elemento de fluidos, ¿no es cierto?, a lo largo de una línea de corriente, ¿verdad? La lámina anterior, estamos analizando el comportamiento de ese volumen dentro de su tubo de corriente, dentro de su área en el cual se mueve, ¿no es cierto? Es como un movimiento en una sola dirección. Y por ende, está definido, la ecuación de Bernoulli está definido solamente a lo largo de este movimiento, a lo largo de la línea de corriente. Lo que quiere decir eso es, avanzar la siguiente, que si queremos utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar ahora el estado del flujo en un punto
y relacionarlo con el estado del fluido en otro punto, esos dos puntos deben estar a lo largo de la misma línea de corriente. Así, solamente puedo aplicar ecuación Bernoulli sobre dos puntos, como ejemplo el punto 1. No sé por qué, siempre me aparece, creo que estoy apretando algo que no quiero. Punto 1 y punto 2, ya me borra las cosas. Punto 2. ¿Por qué me aparece el menú de contexto del PowerPoint? No quiero. Punto 2, punto 1. Ya. ¿No es cierto? Solamente puedo aplicar Bernoulli sobre esos dos puntos que están sobre la misma línea de corriente. Y no puedo aplicar Bernoulli sobre, por ejemplo, el punto 1 que está marcado y un punto 3 que voy a marcar aquí abajo. Ya, si me dejara el PowerPoint. 3, no me deja. 3. Escribo un 3. ¿Qué? Un momento, voy a cambiarme de posición. Parece que estoy apretando. Ah, yo tenía, ahora entiendo. Tenía mi tablet, ¿no es cierto?, apoyado sobre el notebook y sin querer estaba apretando el botón derecha del notebook. Ya, entonces voy a dejar el tablet que no apriete el botón. Entonces, número 3. No, pues no era la razón. Sigue haciendo la misma tontera. Ya, imagínense que diga 3 aquí, ¿ya? Voy a intentarlo una vez más. 3, no quiere. No, 3. Ya, un 3 muy feo. Ya, es un 3, ¿ya? Entonces, Bernoulli no aplica entre el punto 1 y el punto 3. Así yo no puedo relacionar esos dos puntos acá. Chum. Está muy feo porque no estoy en la... Entonces, no puedo aplicar Bernoulli sobre dos puntos que no se encuentran sobre la misma línea de corriente. Estoy molesto con mi tablet gráfica. Ok. Entonces, lo que nosotros conocemos como ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Esta relación en realidad de Bernoulli es la aplicación de la ecuación de Euler sobre dos puntos. Entonces, lo que conocemos como ecuación de Bernoulli relaciona entonces la presión y la velocidad en un punto con la presión, estoy apuntando algo que ustedes no ven, laser pointer, la presión y la velocidad en un punto con la presión y la velocidad en un segundo punto que se encuentran sobre la misma línea de corriente. Ahora, lo que hay que siempre considerar y no hay que olvidarse es para qué situación se ha definido y se ha desarrollado esta ecuación. Primero, esta ecuación de Bernoulli es válido para flujo incompresible. ¿Por qué? Porque asumimos la densidad ρ como constante, ¿no es cierto? No dice ρ2 y ρ1, como que asumimos que la densidad en nuestro fenómeno que estamos analizando no cambia. Esto significa que el flujo es incompresible, ¿no? Si habláramos de flujo compresible, entonces Bernoulli, así como lo conocemos, no es válido. No podemos aplicar ecuación de Bernoulli en caso de flujo compresible, por ejemplo, sobre una onda de choque, ¿no? Donde cambia la densidad. Bernoulli no vale, aunque quizás la línea de corriente sea la misma, así el mismo flujo que entra a la onda de choque, después sale de la onda de choque. Entre esos dos puntos no podemos aplicar Bernoulli porque la densidad no es la misma. Entonces, en este caso, si el flujo fuera compresible, habría que desarrollar la ecuación Bernoulli tomando el ρ como dependiente también de la posición X. Habría que incluirlo en la solución de la ecuación diferencial de Euler. Existe la ecuación de Bernoulli para flujo compresible, pero no es tan simple como la ecuación Bernoulli que uno conoce generalmente. Ok. Segundo, lo que ya lo conversamos mucho, solamente se pueden relacionar las propiedades de presión y velocidad a lo largo de una línea de corriente, ¿no es cierto? No pueden relacionar cosas que ocurren sobre el perfil con cosas que ocurren por debajo del perfil, porque no es la misma línea de corriente, ¿no es cierto? La historia que tienen esas partículas
es distinta, no comparten la misma línea de corriente. Ok, y lo que yo encuentro súper interesante, como en realidad es anecdótico, ¿verdad? Que no fue Bernoulli que creó esa fórmula, sino que fue el señor Euler. Y esa historia de por qué se llama ecuación Bernoulli, en realidad usted la encuentran en estos textos complementarios que yo subí a Canvas, los Historical Notes, que en realidad los extraje del libro del Anderson, que son pequeñas anécdotas y pequeñas historias que iluminan un poco el desarrollo histórico de todo lo que es la aerodinámica, así como cómo llegaron a desarrollar estos ingenieros en el pasado todas las ecuaciones que estamos utilizando y todos los fenómenos que conocemos hoy en día. Súper interesante, yo les recomiendo que lean estos pequeños textos. Bien, ok, entonces ahora vamos a utilizar esta ecuación de Bernoulli, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli sobre algo que nos interesa, quizás un ensayo en un túnel de viento, ¿verdad? Así imagínense un túnel de viento. Un túnel de viento es prácticamente un tubo, ¿no es cierto? Un ducto al cual entra flujo de aire. Generalmente entra a una sección grande. Después hay una tobera, es decir, se reduce el área. ¿Por qué eso? Para aumentar la velocidad del flujo, ¿verdad? Para obtener una velocidad alta en la sección de medición. Porque generalmente uno quiere hacer los ensayos con el modelo a gran velocidad. Entonces, para lograr eso, uno acelera el flujo a través de esta sección convergente, esa tobera. Entonces, obviamente, el flujo de aire que entró al túnel de viento es el mismo flujo que pasa por la sección de medición. Es decir, las líneas de corriente que entran aquí, ¿no es cierto?, son las mismas que finalmente pasan por el modelo en la sección de medición. Debería aplicar Bernoulli aquí. Ok, entonces, si yo quisiera saber cuál es la velocidad del fluido en la sección de medición, entonces podría utilizar Bernoulli para calcular eso. Pero necesito un poco de información para eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesito saber, porque sabemos que Bernoulli pone en relación las velocidades y las presiones, ¿no es cierto? Entonces, si supiéramos cuál es la velocidad en la entrada y cuál es la presión en la entrada, es decir, si conociéramos la situación en el punto 1, pudiéramos calcular la situación en el punto 2, pero necesitamos en el punto 2 por lo menos medir la presión, ¿verdad? Porque solo gracias a como sabemos cómo se comporta la presión, podemos determinar cómo cambia la velocidad. Entonces, tendríamos que instalar un sensor de presión que mida la presión en el punto 2 y que mida la presión en el punto 1. Lo que se hace generalmente es se instala un sensor que mide la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. ¿Y por qué eso? Lo vamos a ver ahora en estas ecuaciones. Entonces, utilizamos Bernoulli, ¿no es cierto?, que aplica entre el punto 1 y el punto 2. Bernoulli dice que la presión en el punto 1 más un medio ρ velocidad en el punto 1 debe ser igual que la suma de esos términos en el punto 2. Relaciona lo que ocurre en el punto 1 con lo que ocurre en el punto 2. Y lo que me interesa es la velocidad 2, ¿no es cierto? Quiero saber cuál es la velocidad en la sección de medición. Entonces voy a despejar esta ecuación de Bernoulli simplemente para V2. Y estamos listos. No estamos listos, porque no sabemos a qué velocidad entra el flujo en el punto 1. Porque yo le dije, ya vamos a medir la diferencia de presión, ¿no es cierto? Ese P1 menos P2, eso lo vamos a medir, porque es fácil de medir. Fácil de medir diferencia de presión, se mide con un manómetro, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es a qué velocidad entra el flujo en el punto 1. Porque no tenemos un sensor de velocidad. Porque si lo tuviéramos,
sería mucho más fácil medir la velocidad en el punto 2, pero no tengo un sensor de velocidad. Por eso estoy haciendo ese ejercicio aquí. Entonces no sé a qué velocidad entra el flujo en el punto 1. Y ahora nos acordamos que existe la ecuación de continuidad, ¿no? Que nos relaciona las velocidades en dos segmentos del mismo tubo con la relación de su área, ¿verdad? Entonces, la ecuación de continuidad nos dice, ok, la relación de velocidades entre punto 1 y punto 2 es igual a la relación de las áreas entre el punto 2 y el punto 1. Es decir, si se reduce el área, aumenta la velocidad. Perfecto. Entonces podríamos reemplazar la velocidad en el punto 1, aquí arriba, ¿no es cierto?, por una relación de las áreas y la velocidad 2. Ese es el momento. Entonces, quiero saber el V2. Ahora me gano un nuevo V2. Bueno, entonces nos ganamos un nuevo V2 y volvemos a despejar la ecuación, ¿verdad? Juntamos todos los V2s y despejamos la ecuación para V2. Entonces vemos que podemos calcular la velocidad en el punto 2 midiendo la diferencia de presión, ¿verdad? P1 menos P2, diferencia de presión entre la entrada al túnel de viento y la sección de medición. Y necesitamos conocer la geometría. Así hay que medir las áreas, ¿verdad? Para poder calcular la velocidad. Entonces, si hiciéramos un mini ejemplo, a ver si puedo convencer mi tablet de funcionar. A ver si puedo activar. Ah, no tengo mi tableta. Mi pizarra, momento. Vaya, un segundo. Tengo que activar mi pizarra. Ahí está pizarra. Entonces, ahí estoy. ¿Están viendo eso? Sí, ¿no es cierto? Entonces ya tengo mi túnel de viento. Guapa. Feo. Punto 1. Entrada. Punto 2. Sección de medición. Ok. Y voy a instalar entonces un sensor de presión que me mide la diferencia de presión entre este punto 2 y este punto 1. ¿Ok? Entonces, esto es aquí, delta P, es lo mismo que P1 menos P2. Diferencia de presión. Ok. Y hago esta medición y me arroja un valor de 1500 pascales. 1500 pascales. Ok, esta es la medición que estoy haciendo y el resultado de esta medición. Segundo, necesito conocer las áreas, ¿no es cierto? Así el área en la entrada, vamos a asumir que son 5 metros cuadrados. Yo lo medí con la wincha medir. Y el área en la sección 1 es de solo 1 metro cuadrado. ¿Verdad? Una sección que tiene un área de un quinto del área de entrada. Y el flujo de aire tiene una densidad de la clásica, 1,225 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Eso es como la densidad del flujo de aire. Ok. Y ahora nos acordamos de cómo calcular. Ah, y obviamente quiero saber la velocidad, 2, ¿no es cierto? V2 es el valor que busco. Ok, entonces sabemos que utilizando Bernoulli y utilizando la ecuación de continuidad, nos decían que la velocidad en el punto 2 es igual a la raíz de fracción. Arriba decía 2 veces la diferencia de presión, la que medimos, ¿verdad? Dividido por densidad por, y ahí, no, menos. Perdón, momento, estoy equivocado. Borrar esto. Densidad por, aquí viene 1 menos, y ahí viene la relación de las áreas, ¿no es cierto? El A2, el área más grande, dividido por el A1, y esto al cuadrado. Ok. Voy a cerrar paréntesis, está
terminando en mi tableta, la fracción, la raíz. Ok, entonces calculémoslo. V2 entonces es igual a raíz de 2 veces 1500 pascales dividido por ρ era 1.225 kilogramos metro cúbico por 1 menos y A2 dividido por A1. A2 era 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado dividido por 5 metro cuadrado al cuadrado. Ok, y si metemos esto a nuestra calculadora y vemos que sale de ahí, sale que la velocidad 2 es 50,5 metros por segundo. Perfecto. Ahí tenemos nuestro resultado, ¿verdad? Hemos determinado la velocidad en el túnel de viento haciendo una medición. Se tiene que medir esto acá, ¿no es cierto? Y con información geométrica. Esto, ¿no es cierto? La geometría. Necesitamos esas dos informaciones para poder calcular entonces la velocidad en la sección. Y eso es tan útil que prácticamente todos los túneles de viento del mundo utilizan este método para medir la velocidad en la sección de medición. Así todos los túneles de viento tienen un manómetro. Chucha. Deshacer. Ya. Tienen instalado un manómetro que mide la diferencia de presión entre la entrada del túnel de viento y la sección de medición. Y obviamente se conoce la geometría y se puede directamente determinar la velocidad. Ok. Muy práctico, muy sencillo para aplicar lo que vimos de Bernoulli y de la ecuación de continuidad. Después, ya voy a sacar una foto de eso. Exportar. PNG. Ok, después lo subo al Bernoulli escritorio. Ok, después lo subo al Canvas para que tengan un registro de lo que hicimos aquí, porque obviamente es probable que en el primer certamen aparezca alguna tarea similar a la que vimos recién. Ok, voy a sacar eso y perdí el PowerPoint. Shift F5. Ahí volvimos a nuestro PowerPoint y ahí está el resultado, ¿no es cierto? 50,5 metros por segundo era el resultado esperado para ese ejercicio. Ok, continuamos. Mouse aquí. Otro de los parámetros muy importantes con el cual nos vamos a encontrar mucho durante este semestre de aerodinámica es la definición del número Mach. El número Mach es la relación de la velocidad del flujo de aire, ¿no es cierto?, con respecto a la velocidad del sonido en el mismo lugar. Es decir, si un avión, por ejemplo, se mueve a 200 metros por segundo de velocidad por el aire a nivel de mar, donde sabemos que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, entonces el número Mach es 200 metros, la velocidad del avión, dividido por los 340, que es la velocidad del sonido. Entonces sería como 0,6 o algo así, número Mach. ¿Ok? Entonces, la definición es simplemente velocidad a la cual se mueve el fluido o se mueve el objeto a través del fluido, partido por la velocidad del sonido. Ahora, ojo, la velocidad del sonido no es constante, ¿no es cierto? La velocidad del sonido depende de la temperatura del fluido y la temperatura va cambiando con la altura. Es decir, sabemos que a distintas alturas en la atmósfera vamos a tener diferentes velocidades de sonido. Entonces, el avión moviéndose con una velocidad, con la misma velocidad,
a los mismos 200 metros por segundo en diferentes alturas, tendría diferentes números Mach. Entonces, el número Mach es como un valor relativo de velocidad. No es una velocidad absoluta, es una velocidad relativa. ¿Y por qué es importante eso? Porque este número, esta relación de velocidades, indica qué tan comparable es el comportamiento del flujo con respecto a los efectos de compresibilidad. Lo voy a explicar de nuevo. Si ustedes están diseñando un avión que vuele a 200 metros por segundo, ¿verdad? En 20.000 metros de altura, quizás su número Mach va a ser 0,8, ¿verdad? Si calculan 200 metros dividido por la velocidad del sonido en esa altura, sale 0,8. Entonces ahora quieren hacer un experimento, quieren armar un experimento en el túnel de viento, ¿verdad? Para simular la aerodinámica o para hacer mediciones de la aerodinámica para este futuro proyecto. Entonces ahora están haciendo un experimento en un túnel de viento que está instalado en su laboratorio, quizás a nivel de mar. Entonces ahora la pregunta es, ¿y a qué velocidad debo hacer el experimento para reproducir la misma característica a los mismos 200 metros por segundo? La respuesta es no, porque si el avión vuela con 0,8 Mach en 20.000 metros de altura, voy a tener que hacer el experimento con el mismo 0,8 en número Mach para estar seguro de que los efectos de compresibilidad, las ondas de choque que se producen en el experimento, sean las mismas que las que se producen en el avión real volando en 20 kilómetros de altura. Entonces, la similitud aerodinámica con respecto a la compresibilidad está dado por esta razón de velocidades entre la velocidad del objeto versus la velocidad del sonido a través del número Mach. Entonces, el número Mach es nuestro indicador sobre qué tan compresible es el fluido, qué tan cerca está la velocidad a la cual tú operas de la velocidad del sonido, porque es la velocidad del sonido la que define, la que indica qué tan compresible se comporta el flujo de aire, ¿no es cierto? Qué tan cerca estamos de generar ondas de choque. Se pueden diferenciar en la aerodinámica, hemos llegado a un acuerdo de diferenciar diferentes regiones dentro del número Mach, ¿verdad? Número Mach igual a 1, está claro que esto se llama el flujo sónico, es decir, ahí el avión vuela a la misma velocidad que la velocidad del sonido. Entonces, ya, sí, esto le llamamos el flujo sónico. Y alrededor de esta velocidad sónica existe un área que llamamos el flujo transónico, es decir, una velocidad levemente inferior al Mach 1 hasta una velocidad levemente superior al Mach 1, entre 0,8 y 1,2. Este es el régimen del flujo transónico, donde ocurren en realidad los fenómenos más interesantes, porque ahí es donde se producen las ondas de choque, donde operan muchas de las aeronaves que nosotros diseñamos y operamos generalmente. Entonces, esta es como la zona más interesante aerodinámicamente hablando. Por debajo del 0,8, ¿no es cierto? Entre 0 y 0,8 hablamos de flujo subsónico. Subsónico, simple, ¿no es cierto? Un régimen de flujo a velocidad inferior a la velocidad del sonido, subsónico. Y sobre perdón, no es hasta 0,8, es del 0 al 1. Disculpen, del 0 al 1 hablamos de subsónico y del 1 para arriba hablamos de flujo supersónico, ¿no? Entonces, el Mach 1 es la división entre lo que es flujo subsónico y lo que es flujo supersónico. A esto se sobrepone un poco esta zona de flujo transónico que solamente lo resaltamos porque es técnicamente importante, porque muchos de los aviones que operamos vuelan justamente a esas velocidades.
A velocidades muy, muy altas, a velocidad de Mach sobre 5, se ha definido un régimen también distinto, que es el flujo hipersónico. ¿Por qué se resalta tanto eso? Porque a esas velocidades tan extremadamente altas se producen fenómenos que son importantes porque debido a la fuerte interacción del fluido con el objeto, con el avión, entonces gracias a este fuerte impacto, a esta velocidad tan alta, se aumenta la temperatura por la compresión del flujo que se produce un aumento de temperatura tan extremo que ocurren fenómenos químicos. Gracias a esta alta temperatura, por ejemplo, se rompen los enlaces en las moléculas del oxígeno o del aire en general, ¿no es cierto? Ustedes saben que en el aire el oxígeno siempre aparece como O2, ¿no? Dos átomos de oxígeno juntos hacen una molécula de oxígeno, pero a esas temperaturas tan altas se empiezan a romper las moléculas y el oxígeno aparece en forma atomar. Entonces ya no es molecular, es atomar. ¿Y qué significa eso? Que el oxígeno empieza a reaccionar con otros agentes disponibles en el aire, por ejemplo, con el nitrógeno o con el carbono o lo que sea. Entonces aparecen reacciones químicas que cambian la composición del aire, es decir, cambia su viscosidad, cambia la densidad, cambia la característica del aire a estas velocidades tan extremadamente altas. Entonces, cuando uno hace cálculos aerodinámicos a velocidades sobre Mach 5, hay que tomar en cuenta estas reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, cálculos numéricos a esa velocidad son sumamente complejos porque no es suficiente con resolver las ecuaciones de movimiento del aire, que ya es suficientemente difícil, sino además hay que resolver ecuaciones de reacciones químicas, ¿no es cierto? Gracias a estas altas temperaturas. En el otro extremo tenemos velocidades muy bajas. Entonces, entre 0 y 0,3 en el número Mach, hablamos de flujo incompresible. Entonces, es un régimen en el cual podemos asumir la densidad del aire constante, ¿verdad? En realidad, sabemos que el aire no es incompresible. La densidad del aire nunca es constante, ¿no es cierto? El aire siempre es comprimible, pero los efectos sobre la aerodinámica, ¿no es cierto? Sobre las fuerzas, el arrastre, la fricción, que tienen ese cambio de densidad a esta velocidad tan pequeña es despreciable. Eso es lo que muestro ahora en la siguiente lámina, ¿no es cierto? Donde tenemos un diagrama que muestra cómo cambia la densidad del aire, ¿no es cierto? Para diferentes números Mach. Entonces, si el flujo está detenido, Mach 0, ¿no es cierto? Obviamente nuestra densidad es la densidad 0, la densidad normal, ¿no? El ρ1 es la velocidad cuando se mueve el flujo, dividido por el ρ sub 0, que es la densidad cuando el flujo está detenido, la densidad estática. Ok, entonces, cuando aumentamos la velocidad, cuando aceleramos el flujo, sabemos que el aire es comprimible, entonces en realidad va cambiando la densidad, ¿verdad? Pero cambia muy poquito. ¿Se dan cuenta? Estamos a Mach 0,1 y la densidad, la verdad, todavía no se ha comprimido el aire. Recién cuando llegamos a una velocidad, a un número Mach de 0,3 aproximadamente, el cambio en la densidad del fluido recién alcanzó un 5%. Y los efectos que tendría el cambio de densidad sobre las presiones, sobre las fuerzas, ¿no es cierto? Recién estaría en un 5%. Y uno podría decir, ok, yo podría aceptar que cambios de densidad hasta un 5% lo podría despreciar. Podría decir, ya, no me importa
que hayan cambios de un 5% en mis características aerodinámicas, ¿no es cierto? Voy a asumir, voy a simplificar, voy a pensar que la densidad en realidad es constante hasta esta velocidad, hasta el Mach 0,3. Sobre Mach 0,3 vemos que obviamente la densidad aumenta cada vez más, es decir, el error que estaríamos cometiendo asumiendo el aire incompresible para toda la velocidad sería muy grande, ¿no es cierto? Para velocidades muy altas el error sería muy grande. Para velocidades pequeñas el error es chico. Por eso podemos simplificar la aerodinámica y podemos introducir, entonces, regreso a la lámina anterior, podemos introducir un régimen de flujo incompresible. Podemos asumir ρ constante para velocidades hasta Mach 0,3. Y eso es muy práctico porque obviamente al asumir el ρ constante, todas las ecuaciones que hemos visto hasta el momento, las pocas ecuaciones que hemos visto hasta el momento, asumen el ρ como constante, es decir, no participa en ninguna diferenciación, en ninguna integración, lo podemos sacar siempre, ¿no es cierto? Y esto es mucho más sencillo. Ustedes saben que para integrar una ecuación de múltiples variables, sabemos qué significa eso, cálculo 3, ¿no es cierto? La matemática se pone compleja, entonces obviamente nos conviene poder eliminar ciertos parámetros de las ecuaciones y simplificarlas. Pero ojo, esto sería válido solamente en el régimen de flujo incompresible para número Mach hasta 0,3. Muchas aeronaves vuelan a velocidades inferiores de Mach 0,3, pero no todas. Así, por ejemplo, una aeronave de transporte pasajero, de los aviones de LATAM, ¿no es cierto?, que vuelan de Sudamérica a Estados Unidos, por ejemplo, estos vuelan a velocidades cercanas al 0,7, 0,8 Mach. Es decir, ellos vuelan en un régimen de flujo compresible. Entonces, las ecuaciones de la aerodinámica que aplican para estas aeronaves no son las ecuaciones incompresibles. Tenemos que tomar en cuenta la compresibilidad del aire, tenemos que incluir los efectos compresibles. Pero para empezar, los primeros fenómenos que vamos a analizar aquí en la asignatura se van a concentrar en este régimen de flujo incompresible. Van a estar enfocados en velocidades bajas y asumir la densidad como constante. Estoy buscando un reloj aquí, 11:03. Ah, ya, tenemos media hora todavía. Ok, vamos a continuar. Entonces, el efecto de la compresibilidad lo tenemos claro. Siguiente parámetro, también lo conocen, el número Reynolds, ¿verdad? El número Reynolds es muy importante en el momento cuando queremos comparar o cuando queremos analizar los efectos que tiene la viscosidad del fluido sobre nuestro comportamiento aerodinámico. El aire, ¿no es cierto?, tiene una viscosidad. Si uno podría pensar, ya, pero debe ser poco, ¿no es cierto? Así yo muevo la mano aquí por el aire y yo no siento el fluido muy viscoso, ¿no es cierto? Muy distinto si muevo la mano por el café que tengo aquí, ¿no es cierto? Si muevo el dedito por el café, aquí siento una viscosidad. Tengo que limpiar mi dedo. Entonces, obviamente, el agua tiene una viscosidad mucho más alta que el aire, pero el aire sí posee una viscosidad y tenemos que tomar en cuenta esa viscosidad, sobre todo cuando hablamos de altas velocidades. ¿Dónde afecta la viscosidad? Por ejemplo, en la fricción, ¿no es cierto? Cuando el flujo de aire pasa por encima de la superficie de un ala, se genera una interacción entre el flujo y el cuerpo a través de la fricción. Se genera un esfuerzo de corte, se genera una fuerza de fricción, el arrastre por fricción que depende solamente de la viscosidad. Y para poder cuantificar y de nuevo para poder comparar estudios entre lo que hago en un túnel de viento o lo que hago en una simulación numérica
versus lo que ocurre en la realidad, yo tengo que asegurar la similitud de lo que estoy calculando o midiendo versus lo que está ocurriendo en realidad. Tengo que asegurar que los efectos de la viscosidad sean similares en ambos casos, en la realidad y en mi experimento. Y el parámetro que toma en cuenta, que cuantifica el efecto de la viscosidad es el número Reynolds, ¿verdad? El número Reynolds toma en cuenta la viscosidad. Aquí en la ecuación, ¿no es cierto?, aparece el mu, la viscosidad de nuestro fluido. Entonces, si quiero asegurar similitud viscosa entre dos fenómenos, tengo que asegurar que el número Reynolds en los dos fenómenos sea idéntico, ¿verdad? Si tengo que calcular el número Reynolds en mi avión y después tengo que asegurar que el mismo número Reynolds aplica en mi experimento. Ejercicio. Vamos a calcular el número Reynolds. Vuelvo a ahí está mi pizarra. Vamos a correrla hacia arriba. Oh, tenía más cosas en mi pizarra, no me acordaba. Ya, ok, entonces corremos para este lado. Yo tengo que abrir una pizarra nueva en cada clase. Ok, entonces anotemos aquí el número Reynolds. La definición era Reynolds igual a densidad ρ por velocidad por un largo característico, ¿cierto? L, que tenemos que hablar todavía de qué se trata, dividido por la viscosidad. Ok, vamos a asumir entonces un ala volando a una velocidad de, pongámosle, 100 metros por segundo a una altura de 10.000 metros. ¿Ok? Un avión que vuela en 10.000 metros de altura a esta velocidad. Ok. Momento. V igual a 100 metros por segundo. Perfecto. Entonces, de la altura, vamos a poder determinar, entonces, cuál es la densidad del aire, ¿no es cierto? La que necesitamos aquí. Y además podemos determinar la viscosidad, porque la viscosidad sabemos que depende también de la temperatura. En 10.000 metros de altura tenemos otra temperatura para el aire. Entonces, obviamente podemos determinar la viscosidad del aire en función de la altura. Lo que nos falta, tenemos esto acá. Tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Nos falta el L, nos falta el largo característico. Y el largo característico para un ala es su cuerda. Esto aquí, esta distancia, ¿no es cierto?, sería el largo característico. Esto es por definición real. Uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué no la altura o por qué no se toma L como 1 metro o algo así? Bueno, por convivencia, ¿no es cierto? Uno ha definido, si yo analizo un ala, es la distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga. El largo de la cuerda es mi largo de referencia. Entonces, no importa si el avión es chico o el avión es grande, siempre se va a tomar la cuerda como el largo de referencia. Quizá un pequeño detalle. ¿Qué pasa si el ala tiene esta forma? Oh, negro. Yo quería negro. Por ejemplo, si yo miro el ala desde arriba, quizás el ala tiene esta forma. ¿Por qué hizo eso? Un poquito feo, ¿no es cierto?, mi ala, pero quizás se entiende, ¿verdad? Así el avión vuela en esa dirección, ¿verdad? Y entonces tengo una cuerda en la raíz y tengo una cuerda en la punta. ¿Cuál sería mi cuerda que necesito para el largo característico? Bueno, depende dónde quieres hacer el análisis, ¿no es cierto? ¿Te interesa comparar el flujo el flujo de aire en esta sección? Entonces tendrías que usar la cuerda de la raíz. Si quieres analizar el flujo más hacia la punta, quizá te interesa más cómo se comporta el fluido en la punta, entonces tendrías que usar la cuerda de la punta. Lo que quiero decir es el número Reynolds en un avión en realidad no es constante, ¿no es cierto? El número Reynolds va cambiando desde la cuerda
del ala hacia la punta del ala. Ahora, si uno dijera, ya, pero me gustaría saber cuál es el Reynolds como representativo para el avión, bueno, entonces habría que calcular lo que se llama la cuerda media, ¿no es cierto? Así una cuerda aquí entre medio, que es la cuerda media, pero ojo, no es la cuerda media geométrica, así no es simplemente un promedio entre los dos, sino se llama la cuerda media aerodinámica, ¿verdad? Eso en mecánica de vuelo lo vimos al final del curso cuando hablamos de la estabilidad. La cuerda media aerodinámica es una cuerda que representa digamos, es la cuerda de un ala. Voy a dibujarlo en azul. O sea, esta es la cuerda media aerodinámica de un ala rectangular. Tum, tum, tum. ¿No es cierto? Un ala rectangular que representa las mismas características aerodinámicas que el ala original. Es decir, produce la misma sustentación y produce el mismo momento que el ala original. No importa ahora cómo se calcula, ¿no es cierto? Hay ecuaciones, hay métodos cómo calcular la cuerda media aerodinámica, pero la cuerda media aerodinámica sería como la cuerda, la L en la ecuación del Reynolds, ¿no es cierto? Si me interesaría calcular un Reynolds representativo para todo el avión, ¿ok? Pero casi nunca uno hace eso, casi por lo general interesa el comportamiento del flujo en una posición específica del ala. En ese caso hay que utilizar la cuerda que corresponde a la posición en el ala que uno necesita calcular. Ok, esto sería entonces nuestra L. Ok, ahora demos un par de valores. Entonces necesitamos una cuerda. Calculemos entonces el número Reynolds en la raíz. Entonces, cuerda de raíz sería, ¿y qué hace esta línea roja ahí? Chao. Cuerda raíz, pongámosle, no sé, 4,8 metros. ¿Ya? Un avión grande, ¿no es cierto? Un avión grande que vuela a alta velocidad, en gran altura. Entonces ahora, esto sería nuestra L. Entonces, el número Reynolds sería la densidad. Uy, tenemos que buscar la densidad. Vamos a buscar nuestro... tengo un... Acá, busquemos... ¿cómo se llama esto? El Dutch Atmosphere Calculator, ¿no es cierto? Sí, siempre hemos utilizado este calculador para obtener datos de la atmósfera. ¿Qué dije yo? 10.000 metros, ¿no es cierto? 10.000 metros. 10.000 metros. Vamos a asumir una situación estándar, no lo había puesto en el ejercicio, así sin cambio en la altura. Y entonces necesitamos la viscosidad en pascal segundos, la viscosidad dinámica, 0,0, uy, tantos ceros. Así, 1,47 por 10 elevado a menos 5. Así, viscosidad es 1,47 por 10 elevado a menos 5 pascal por segundo. ¿Ya? Entonces, 1,47 por 10 elevado a menos... momento, eso fue la viscosidad. La viscosidad va abajo. 1,47 por 10 elevado a menos 5. Y la densidad dice 0, estamos en kilogramos metro cuadrado. Ok, 0,413. 0,413 kilogramos por metro cúbico. Hay un poco de espacio aquí. 0,413 por velocidad 100 metros por segundo. Aquí abajo vamos a ver las unidades. Era kilogramo dividido por metro cúbico. Esto 100 son metros por segundo. El largo son 4,8 metros. 4,8 metros. Y abajo tenemos la viscosidad pascal segundo. Es decir, pascal es newton por metro
cuadrado y segundo. Ya, a ver, y el Newton es lo mismo que un kilogramo por metro dividido por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa aquí? Kilogramo se va contra el kilogramo. 1, 2, 4 metros arriba, 3, 4 metros abajo, así todos los metros se van. Y arriba tenemos 2 segundos y abajo tenemos 2 segundos. Ajá, es sin unidad. Excelente, así tiene que ser, ¿no es cierto? El número Reynolds es un parámetro adimensional. Entonces ahora basta con calcular numéricamente el resultado. Vamos a sacar mi supercalculadora en mi teléfono. Entonces tenemos fracción 0,413 por 100 por 4,8 dividido por 1.47 por 10, 47 por 10 elevado a menos 5 es igual a 13,5 millones. 13 Reynolds es 13,5 millones. Así por 10 elevado a ver si estoy bien aquí. 1, 2, 3, 4, 6. 6, exacto. 10 elevado a 6. Esto es el número Reynolds que representa entonces el flujo de aire, o representa la viscosidad del flujo de aire en mi avión, ¿no es cierto?, en la cuerda de la raíz. Y si yo ahora, ¿qué significa eso? Significa que si yo quisiera hacer un experimento en el túnel de viento, representando este mismo fenómeno, mi túnel de viento no me permite instalar un ala de 4,5 metros, ¿no es cierto? Mi túnel de viento es más pequeño. Voy a instalar un ala con 1 metro de cuerda, ¿no? Tengo un túnel de viento bien grande, puedo instalar un ala con 1 metro. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad y con qué densidad de aire tendría que trabajar para lograr el mismo número Reynolds, ¿verdad? Entonces, si mi experimento es más chico, tengo que compensar entonces quizá una mayor velocidad o una a distinta viscosidad o distinta densidad del aire para lograr el mismo número Reynolds. Y efectivamente eso es lo que se hace. Entonces existen túneles de viento que o son muy grandes para lograr similitud geométrica y con eso lograr el mismo Reynolds, número Reynolds. Esta es una forma, pero es muy difícil, ¿no es cierto? Hacer túneles de viento tan grandes es complicado. O túneles de viento que pueden aumentar la presión y con eso aumentar la densidad, ¿no es cierto? Comprimen el aire para hacer el ensayo, para incrementar, si el L es chico, ¿no es cierto? Se me olvidó decir así, si mi túnel de viento no puede instalar un ala tan grande, tengo que instalar un ala más pequeño, ¿cierto? L es menor, tengo que compensar eso a través de los otros 3 parámetros. Entonces, hay túneles de viento que optan por incrementar la densidad, comprimen el aire antes de hacer el experimento. Si son túneles de viento de presión, son presurizados. Otros túneles de viento optan por cambiar la viscosidad. Así disminuyen la temperatura del aire, ¿no es cierto? Porque al disminuir la temperatura, disminuye la viscosidad del aire y al disminuir la viscosidad, obviamente aumenta el número Reynolds. Así, para lograr similitud en el número Reynolds, en el experimento y en la realidad, hay que ser bien creativo, hay que hacer cosas para lograr que el experimento se haga en una situación de viscosidad lo más similar posible que en la realidad. Ok, quedan 15 minutos, perfecto. Hasta aquí queda claro, ¿verdad? Mi presentación. ¿Dónde está PowerPoint? Aquí está el PowerPoint. Ok, entonces, número Reynolds, un parámetro sumamente importante en la aerodinámica para asegurar de que nuestros experimentos
o nuestro cálculo numérico, ¿no es cierto? También es importante en un cálculo numérico hacer los cálculos para el mismo número Reynolds que para la realidad. Muy importante entender y respetar el número Reynolds en cualquier análisis que hagamos. Bien. Ahora, quizá algo más, un poco más de la aviación, porque la aerodinámica está muy relacionada con la aviación. Entonces, todo lo que vemos en aerodinámica en realidad tiene alguna implicancia en una aeronave. ¿Cómo podríamos medir la velocidad en una aeronave? Porque hemos visto que todos nuestros cálculos de número Mach, de número Reynolds, ¿no es cierto?, siempre requieren saber a qué velocidad vuela el avión. Hemos visto que en el túnel de viento era muy fácil determinar la velocidad a través de la medición de presión, aplicando Bernoulli, ¿no es cierto? Podemos calcular, determinar la velocidad, pero ¿cómo lo hacemos en un avión? ¿Cómo medimos la velocidad en un avión? Para eso necesitamos un sensor de velocidad. Necesitamos instalar algún dispositivo en nuestro avión que sea capaz de medir la velocidad. Y vamos a utilizar el mismo principio que usamos en el túnel de viento. Vamos a utilizar también Bernoulli para medir la velocidad del avión. Entonces vamos a utilizar también la medición de presión, de la diferencia de presión en realidad, para determinar la velocidad. Entonces, imagínense, usted instalan un tubo en su avión, ¿cierto? Un tubo, y doblan el tubo de tal forma que la parte abierta del tubo se enfrenta con la velocidad de movimiento, ¿no es cierto? El avión va en esa dirección, entonces el tubo también está abierto en la misma dirección. Entonces al tubo le llega el mismo flujo de aire que a todo el avión. Si el avión se mueve con 100 metros por segundo, entonces al tubo le llega el flujo de aire con 100 metros por segundo. Y sabemos que en la punta del tubo se tiene que generar un punto de remanso, en inglés un stagnation point, ¿cierto? Así el flujo de aire que viene y choca con el tubo se tiene que detener acá y tiene que convertir entonces su presión dinámica en presión total, ¿verdad? Así en ese punto A, si pudiésemos medir la presión en ese punto, ¿no es cierto? La presión que medimos en ese punto es la suma de la presión estática del fluido más su presión dinámica, lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Que la presión total en un fluido siempre se compone de dos partes, la presión estática y la presión dinámica. Como en este punto la velocidad es cero, entonces la presión total es la suma de estos dos componentes. Ok, entonces, si yo quisiera, y si miramos la ecuación, ¿no es cierto?, para calcular la presión total, es entonces presión estática, como la presión en el fluido lejos del avión, donde todavía no sufrió ninguna deceleración por la presencia de ese tubo, ¿cierto? Una presión estática como no perturbada, lejos del avión, más rho medio velocidad al cuadrado. Esta es la presión dinámica, ¿verdad? Rho medio por la velocidad a la cual se mueve el fluido al cuadrado. Lo que me interesa aquí, lo que quiero saber aquí es la velocidad, ¿no es cierto? A mí me gustaría poder determinar la velocidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que determinar la presión, tendría que medir la presión en el punto A través de un sensor de presión, ¿no es cierto? Podría entrar un manómetro y medir la presión en ese punto, pero con eso no basta. Tengo que además conocer la presión estática, pero en un lugar que esté no perturbado todavía por la presencia de este tubo
o del avión mismo, es decir, lejos del avión. Y eso es muy difícil. ¿Cómo voy a medir la presión del aire, ¿no es cierto?, lejos de la aeronave? Tendría que estirar, no sé, una manguera, un tubo, como lejos del avión para medir la presión ahí lejos. Muy, muy complicado. Pero en realidad esa es la idea, ¿no es cierto? Hay que medir la presión en el lugar del punto de remanso y hay que medir además la presión lejos de ese punto. En realidad hay que medir la diferencia, ¿no? Como siempre hay que medir diferencia de presión. Entonces, si yo pudiese medir esto, si yo pudiese medir la diferencia de presión entre esos dos puntos, punto de remanso del tubo pitot, así se llama el tubo, ¿no es cierto? El tubo pitot, y la presión estática lejos del tubo pitot, entonces podría calcular fácilmente la velocidad, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los aviones, en realidad. Los aviones tienen instalado un tubo pitot en alguna parte, generalmente se encuentra por debajo del ala, donde se mide la presión total y tienen un punto en alguna parte de la aeronave donde se mide una presión que se sabe que corresponde a la presión estática del fluido. Eso es un poco complicado porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a medir la presión estática del fluido, que se supone que tiene que ser la presión no perturbada, en el mismo avión? Porque si la mido en el mismo avión, obviamente la presión va a estar perturbada por el avión. Entonces la presión estática que yo voy a medir, por ejemplo, en el fuselaje del avión, imposible que sea la presión del flujo de aire no perturbada que necesito para calcular la velocidad. Es cierto, pero se puede encontrar áreas en el avión, sobre todo en la parte del fuselaje, donde el fuselaje es más o menos recto, ¿no es cierto?, donde no tiene fuertes cambios en la geometría, donde la presión total es poco perturbada con respecto o en comparación con la presión realmente no perturbada lejos del avión. O por lo menos puedo determinar, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia entre la presión poco perturbada que puedo medir en la aeronave, en el avión, versus la presión realmente no perturbada lejos del avión. Puedo hacer como una calibración de eso, una comparación. Entonces, en los aviones se definen esos puntos de medición de presión estática y hay un tubo pitot, algún tubo, ¿no es cierto?, en el cual se mide la presión total. Y lo que se determina finalmente es la diferencia de presión entre ambos puntos. Quiero mostrar, voy a saltarme esta, quiero ir a esta lámina aquí, ¿no es cierto?, donde vemos en una foto ese tubo acá. Entonces aquí vemos el ala de un avión, ¿no es cierto? Del ala sale un tubo inclinado hacia adelante, abierto en la punta. Este es el tubo pitot. Aquí se toma la presión total del flujo, ¿no es cierto? El flujo de aire choca con el tubo. En la punta del tubo se genera la presión total. Y en la siguiente foto, y en alguna parte en el borde del fuselaje, casi siempre está como en el costado, hay una pequeña perforación. A ver si puedo hacer un poco zoom aquí. No se nota mucho, pero aquí ven, ¿no es cierto?, una ubicación que tiene una perforación perpendicular al fuselaje. Aquí se toma la presión estática. Así por lo menos los diseñadores de esta aeronave, ¿verdad?, detectaron que en este punto la presión local, la presión que tenemos sobre el fuselaje, es muy similar a la presión no perturbada lejos de la aeronave. Esto se tiene que hacer a través de una medición de comparación, a través de una calibración, ¿verdad? Entonces, lo que se hace finalmente es instalar un sensor que mide la diferencia de presión entre el tubo pitot
entre la punta de acá. Aquí tenemos otro avión, ¿no es cierto?, que también tiene su tubo pitot, no lo tiene debajo del ala, lo tiene al lado del fuselaje, da lo mismo. Aquí mides la presión total. Entonces mide la diferencia entre esta presión total y la presión estática que se toma acá. Y esa diferencia de presión ahora, vuelvo a la anterior, taca, taca, tac, ¿no es cierto? Aquí, a través de esta diferencia de presión y conociendo la densidad del aire, se puede calcular la velocidad. Y aquí está el famoso tema que vimos en mecánica de fluido, en mecánica de vuelo, entre la velocidad verdadera y la velocidad indicada, ¿no es cierto? Porque obviamente el instrumento que está instalado en el avión no sabe cuál es la densidad del aire, ¿no es cierto? El instrumento es un instrumento estúpido, no tiene por qué saber cuál es la densidad real del aire, entonces asume o se fabrica, ¿no es cierto?, asumiendo una densidad normal. Entonces la velocidad que se indica en el panel de instrumento del piloto se basa en una medición de la diferencia de presión y una densidad que no es la densidad real, ¿no es cierto? Por eso se llama velocidad indicada, no es la velocidad verdadera. La velocidad verdadera habría que corregirla a través de la relación de densidades, tomando en cuenta la densidad verdadera que tengo en el momento de hacer la medición y calcular la velocidad verdadera. ¿Se acuerdan que ese tema que está la velocidad indicada, que había que corregirla hacia la velocidad verdadera antes de poder hacer cualquier cálculo, por ejemplo, aerodinámico, si queremos calcular las fuerzas que actúan sobre el avión? Obviamente hay que usar la velocidad verdadera, no la velocidad indicada. La velocidad indicada es para el piloto, para que tenga un instrumento para medir algo, pero no es la velocidad a la cual se mueve el flujo de aire realmente alrededor de la aeronave. Esta es la velocidad verdadera, que hay que calcularla haciendo una medición y corregirla por la densidad real y verdadera del flujo de aire. Un problema muy común en los aviones. Los pilotos saben hacer eso o tienen tablas, ¿no es cierto?, que la cual miran su instrumento y dicen, ok, me dice 150 metros por segundo o 150 nudos, ¿no es cierto? Van a una tabla y dicen, ok, de acuerdo a la altura que estoy y la velocidad que me dice, que me indica mi instrumento, ¿no es cierto? Mi velocidad verdadera es 130 nudos solamente. Y hacen entonces sus estimaciones y sus cálculos con esta corrección. Ok, muy importante para nosotros como ingeniero aeroespacial entender la diferencia entre lo que es la velocidad indicada y la velocidad verdadera. Y aquí se ve cuál es el origen de ese problema, de que al medir la velocidad con el tubo pitot, asumimos una densidad que no es la verdadera. Entonces, ustedes podrían decir, ya, ¿y por qué no se hace un instrumento más inteligente que conozca la densidad real? Bueno, obviamente hay aviones más sofisticados que hacen eso, que en realidad el medidor de velocidad además tiene un medidor de densidad. En realidad lo que hacen los sistemas es revisan en qué altura estamos volando, ¿no es cierto?, cuál es la temperatura actual y determinan la densidad, según la atmósfera estándar, ¿no es cierto?, determinan la densidad real en la altura y le indican al piloto la velocidad verdadera. ¿Ok? Pero estos ya son instrumentos mucho más sofisticados que necesitan un pequeño computador para calcular eso. Obviamente los aviones modernos tienen esa opción. En el panel de instrumentos de un piloto aparece la velocidad indicada y por debajo dice velocidad verdadera. Así el avión le dice al piloto cuál es su velocidad verdadera. Pero los aviones sencillos que hemos conocido en mecánica de vuelo no hacen eso. O los instrumentos de los aviones sencillos no hacen eso. Es nuestra pega hacerlo. Ok, son las 11:44. Sí, adelante. En la diapo anterior, la 12, creo, Ya, dice, no hay movimiento del gas dentro del tubo entre el punto A y B. exacto.
¿A qué Exacto. se refiere exactamente con eso? Que no hay Ya. movimiento. Ya, muy bien. Imagínate el flujo de aire, ¿no es cierto? Viene, choca con el tubo. Entonces yo dije que en el punto A se convierte la presión dinámica del fluido en presión total, ¿verdad? Entonces tenemos presión total aquí en este punto A. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué mido en el punto B, aquí abajo? ¿Cómo voy a medir la misma presión que en el punto A? Es porque este tubo, ¿no es cierto?, hacia abajo no tiene una salida. Es decir, no se genera un flujo de aire alrededor o digamos a lo largo de ese tubo, sino el flujo, el aire está estancado dentro de ese tubo, lo que significa que la presión que se aplica aquí obviamente se propaga en todo el tubo. En todo el tubo tenemos contenido la misma presión, ¿no? Porque el aire no tiene por dónde escapar. Entonces, por eso voy a medir en el punto B la misma presión que tengo aquí arriba. Esta es la razón. Si tuviera un hoyito aquí, ¿no es cierto? Si el flujo de aire pasara, entonces estaría midiendo cualquier presión aquí en punto B, pero no la presión en el punto A. ¿No? Tiene que ser estanco para que funcione. ¿Entendido? Sí, gracias. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Ok, listo. Entonces, como dije, hoy día iba a ser un poco más denso, más materia. Mañana, siempre mañana. El viernes voy a incluir un poco más de ejercicios, de preguntas, ¿no es cierto?, en el cual podemos interactuar un poco más para hacerlo más simpático, más interesante. Ok, entonces nos vemos el viernes a las 3 de la tarde y les deseo un lindo miércoles y jueves y nos vemos el viernes. ¿Ok? Listo. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Profe. Chao, profe.